La Biblia entera está estructurada de tal forma que todo lo que viene después de la caída del hombre, la historia de Israel, los profetas, el advenimiento de Cristo, se presenta como un remedio para esta, una forma de evitar el mal. El inicio de la historia consciente, el auge del Estado y todas sus patologías de orgullo y rigidez, la emergencia de las grandes figuras morales que intentan poner las cosas en su sitio y que culminan con el propio Mesías. Todo esto forma parte del intento de la humanidad, Dios mediante, de redimirse. ¿Y qué puede significar? Aquí llegamos a algo asombroso, a saber que la respuesta ya está implícita en el primer capítulo del Génesis. Encarnar la imagen de Dios, crear con la palabra el bien a partir del caos, pero hacerlo de forma consciente como resultado de nuestro libre albedrío. Ir hacia atrás es la forma de avanzar, como insistía acertadamente T.S. Eliot, pero hacia atrás como seres despiertos que ejercen el libre albedrío de los seres despiertos, y no hacia atrás para volver a dormirse. No cesaremos de explorar, y el fin de nuestra exploración será llegar a donde comenzamos, conocer el lugar por vez primera, a través de incierta puerta que recordamos cuando lo último por descubrir en la tierra sea lo que fue este principio, en la fuente del río más extenso y la voz de la cascada oculta, y los niños en el manzano, no familiar por no buscada, aunque oída, intuida en la quietud del mar entre dos olas. Rápido, aquí, ahora, siempre, un estado de plena sencillez. Su precio es nada menos que todo, y todo irá bien, y toda suerte de cosas irá bien, cuando las lenguas ardientes se enlacen en el nudo de fuego coronado y la lumbre y la rosa sean uno. Si de verdad queremos cuidarnos, tenemos que respetarnos, pero no lo hacemos porque, al menos a nuestros ojos, somos criaturas caídas. Si viviéramos en la verdad, si dijéramos la verdad, entonces podríamos volver a caminar junto a Dios y respetarnos, así como a los demás y al mundo. Entonces, puede que nos tratásemos como personas que nos importan, puede que nos esforzásemos por arreglar el mundo, puede que lo orientásemos hacia el cielo, donde querríamos que vivieran las personas a las que cuidamos, y no hacia el infierno, donde nuestro rencor y nuestro odio condenarían para siempre a todo el mundo. En las zonas donde el cristianismo apareció hace 2000 años, las personas eran mucho más bárbaras de lo que lo son hoy. El conflicto estaba por todos lados, los sacrificios humanos, incluso de niños, eran algo común, hasta en sociedades tecnológicamente sofisticadas como el antiguo Cartago. En Roma, los deportes se practicaban en los anfiteatros, eran competiciones a muerte, donde solían derramarse sangre. La probabilidad de que una persona moderna de un país democrático funcional mate o muera asesinada es infinitamente baja en comparación con lo que ocurría en las sociedades más antiguas, o lo que ocurre todavía en áreas anárquicas y desorganizadas del mundo. Por entonces, la preocupación moral principal a la que se enfrentaba la sociedad era el control del egoísmo violento e impulsivo, así como de la codicia descerebrada y la brutalidad que lo acompañan. Todavía existen personas con este tipo de tendencias agresivas, pero al menos ahora saben que semejantes comportamientos no resultan recomendables, e intentan controlarlos porque de lo contrario han de hacer frente a importantes obstáculos sociales. Pero ahora ha aparecido otro problema, que quizá resultaba menos común en aquel pasado más bestial. Resulta fácil pensar que la gente es arrogante, egoísta y que siempre busca su propio provecho. El cinismo que convierte esa opinión en un lugar común universal se halla muy extendido y está de moda. Pero esa forma de percibir el mundo no es para nada característica de muchas personas. De hecho, las hay que tienen el problema contrario. Van cargadas con una cantidad inasumible de asco y desprecio hacia ellas mismas, de vergüenza e inseguridad. Así pues, en vez de hacer una valoración excesiva y narcisista de su propia importancia, no se valoran lo más mínimo ni se cuidan con el debido esmero. Parece que a menudo las personas no se acaban de creer que merecen la mejor atención. Poseen una conciencia atroz de sus propios defectos e incapacidades, los de verdad y los exagerados, así que, avergonzadas, dudan de su propio valor. Creen que los demás no deberían sufrir y actúan de forma diligente y altruista para ayudar a aliviar su dolor. Muestran esta misma generosidad hacia los animales que conocen, pero cuando se trata de ellas mismas ya no es tan fácil. Es verdad que la idea del sacrificio virtuoso está profundamente arraigada en la cultura occidental.
al menos en la medida en que Occidente se ha visto influido por el cristianismo, que se basa en la imitación de alguien que llevó a cabo el acto supremo de sacrificio. Así pues, cualquier interpretación de la regla de oro ética que no pase por sacrifícate por los demás puede resultar dudosa. Pero la muerte paradigmática de Cristo es un ejemplo de cómo aceptar heroicamente la finitud, la traición y la tiranía, de cómo caminar junto a Dios a pesar de la tragedia que supone ser conscientes de nosotros mismos y no como una invitación a ocupar el papel de víctimas en beneficio de los demás. Sacrificarnos por Dios, o si se quiere por el bien mayor, no significa sufrir en silencio y por voluntad propia cuando una persona o una organización nos exige permanentemente más de lo que nos ofrece. Eso significa que estamos apoyando la tiranía y que aceptamos que se nos trate como a esclavos. No es ninguna virtud ser objeto de abusos, ni siquiera a manos de uno mismo. Aprendí 2 lecciones muy importantes de Carl Jung, el famoso psicólogo profundo suizo, acerca de las ideas del tipo hacer con los demás lo mismo que te gustaría que te hicieran contigo, o querer al prójimo como a ti mismo. La primera lección es que ninguna de estas ideas tiene relación alguna con ser amable. La segunda es que tanto la una como la otra son equiparaciones más que mandamientos. Si soy amigo, familiar o pareja de alguien, entonces tengo la obligación moral de mostrarme tan firme defendiendo las cosas que me importan como se muestra a la otra persona. Si no lo hago, terminaré siendo un esclavo y la otra persona un tirano. ¿Qué tiene eso de bueno? En cualquier relación resulta mucho mejor que las 2 partes sean fuertes. Además hay poca diferencia entre levantarse y defenderse cuando te acosan, te atormentan o te esclavizan de alguna forma y levantarse en defensa de otra persona. Como Jung señala, algo así significa aceptar y amar al pecador que eres, así como perdonar y ayudar a alguien imperfecto que va dando traspiés. Como el propio Dios afirma, o así dice la historia, mía es la venganza, yo daré lo merecido. De acuerdo con esta filosofía, no solo te perteneces a ti mismo, no eres una propiedad exclusiva tuya que puedes torturar y maltratar. Eso es en parte porque tu ser está inexorablemente enlazado con el de otros y el hecho de maltratarte puede tener consecuencias catastróficas para otros. Quizá esto resulta más evidente después de un suicidio, cuando aquellos que siguen vivos sufren al mismo tiempo una pérdida y un trauma. Pero hablando metafóricamente, hay algo más. Tienes una chispa de divinidad en tu interior que no te pertenece a ti, sino a Dios. Después de todo, y de acuerdo con el Génesis, estamos hechos a su imagen. Tenemos la capacidad semidivina de la consciencia. Nuestra consciencia participa en la ampliación del ser mediante la palabra. Somos versiones en baja resolución, kenóticas de Dios. Podemos crear orden a partir del caos y viceversa, a nuestra manera, con nuestras palabras. Así pues, puede que no seamos exactamente como Dios, pero tampoco somos exactamente nada. En mis propias épocas de oscuridad, en el inframundo del alma, a menudo me veo sobrepasado y asombrado por la habilidad de las personas para forjar amistades, para amar a sus parejas, padres e hijos, para hacer lo que tienen que hacer con tal de que el mundo siga funcionando. Conocí a un hombre que había quedado inválido tras un accidente de coche y que trabajaba en una empresa de servicios públicos. Después de ese accidente, durante años trabajó codo con otro hombre, que a su vez sufría una enfermedad neurológica degenerativa. Colaboraban reparando líneas, cubriendo cada uno las carencias del otro. Este tipo de heroísmo cotidiano es, en mi opinión, la regla y no la excepción. La mayoría de los individuos tiene que plantar cara a uno o varios problemas de salud de cierta seriedad, y al mismo tiempo seguir con sus asuntos de forma productiva y sin quejarse. Si alguien tiene la suerte de disfrutar de un periodo de gracia y salud a nivel personal, suele tener por lo menos a una persona cercana sufriendo algún tipo de crisis. Y a pesar de todo, las personas persisten y siguen realizando tareas complicadas que requieren grandes esfuerzos para mantenerse y para mantener a sus familias y a la sociedad. Para mí esto es milagroso, hasta el punto de que la única respuesta apropiada cuando pienso en ello es un agradecimiento boquiabierto. Hay muchas formas de que todo se venga abajo o simplemente no funcione, y siempre son las personas heridas las que consiguen evitarlo. Merecen por ello una admiración franca y genuina. Es un milagro sostenido de fortaleza y perseverancia.